comenzar la clase. Esta unidad que se llama documentación y papeles de trabajo. ¿Ya? Listen, disculpa una pregunta. ¿Para cuándo es la tarea? Para el día martes. Ah, ya. Gracias. Ya, no se preocupe. Bien, jóvenes, estuvimos viendo, fíjense, las diferentes etapas de la auditoría, ¿verdad? Hemos visto los conceptos básicos, hemos visto la etapa de la planificación, la obtención de evidencia. Ahora vamos a ver lo que es cómo nos documentamos, cómo realizamos nuestros papeles de trabajo. ¿Ya? Esta unidad es muy bonita también porque vamos a aprender a elaborar ya los papeles de trabajo. Fíjense que el auditor, como les decía, cuando realiza su trabajo de campo, él necesariamente tiene que elaborar papeles de trabajo porque tiene que documentarse, tiene que ver la forma de cómo plasmar todo lo que él está examinando en unos documentos, ¿verdad? No, les dije que no puede él observar algo si no tiene las pruebas de respaldo. Tiene que tener documentos de respaldo y tiene que tener sus papeles de trabajo que respalden el trabajo que ha realizado, ¿verdad? Entonces, en esta unidad ustedes van a poder ver de cómo se elaboran esos documentos o esos papeles de trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir ciertos lineamientos o tenemos que cumplir ciertas reglas para elaborar los papeles de trabajo. Es como cuando ustedes en contabilidad 1 les enseñan, por ejemplo, ¿a qué les enseñan? A hacer libros diarios, les enseñan a hacer hojas de trabajo mayores, ¿verdad? Son cuadros rayados, donde tiene que tener fecha, detalle, debe, haber, activo, pasivo, patrimonio, ¿sí o no? Entonces, nuestra contabilidad la plasmamos de alguna manera en ciertos documentos, en ciertos papeles. Lo mismo pasa con la auditoría. Nuestra auditoría tenemos que plasmarla también en ese sentido, cosa de que todo quede registrado. Todo lo que vamos revisando, nosotros lo tenemos que ir anotando. ¿Ya? Así es que ya sea para que quede constancia de lo que hemos hecho o de repente para plasmar si hemos realizado alguna observación, pero nunca nos quedamos sin elaborar nuestros documentos. Necesariamente tenemos que hacerlo y hay que hacerlo de buena manera, cumpliendo ciertas reglas, ciertos requisitos. O sea que no es nomás elaborar por decir como su cuaderno de apuntes, por decir, ¿no? Cuando van a la universidad, los alumnos, ¿qué es lo que tienen? Tienen su cuaderno donde apuntan todo lo que le dice el docente, ¿verdad? Pero fíjense que hasta ahí en su cuaderno de apuntes, ¿qué hace el alumno? Separa su cuaderno por materia, ¿sí o no? Al comienzo, obviamente, le pone una carátula y después comienza con la unidad 1 y así sucesivamente. Tiene algún orden también. No creo que haya un alumno que en el mismo cuaderno, sin ninguna separación, escriba los apuntes de todas sus materias, ¿no? Entonces, desde ahí, fíjense, nosotros tenemos cuidado. Lo mismo pasa con la auditoría. Cuando hacemos nuestro trabajo de auditoría, también tenemos que crear nuestros propios papeles y guardar esos papeles, ¿ya? Pero hay que crear bajo ciertos lineamientos, ya no a nuestro, por decir, a nuestra libertad, digamos, o a nuestro criterio de manera general. Hay cosas que hacemos a criterio propio, pero también tenemos que cumplir ciertos aspectos. Y eso es lo que vamos a ver en esta clase. ¿Cuál es el objetivo? Fíjense, ¿qué dice? Diseñar y elaborar un adecuado sistema de documentación y papeles de trabajo para el proceso de auditoría aplicando la normatividad vigente con creatividad. Fíjense que dice diseñar un adecuado sistema de documentación. Cuando hablamos de diseñar un adecuado sistema de documentación, ¿de qué estamos hablando? De que nosotros para documentar nuestra auditoría tenemos que ver la forma de cómo vamos a respaldar nuestra auditoría. Para eso hacemos o diseñamos
un sistema de documentación. En el caso de la auditoría, ¿cuál es ese sistema? Utilizamos un sistema alfanumérico, donde vamos colocando algunos códigos a cada papel que vamos utilizando, o lo ordenamos por rubro, y a cada rubro se le pone un código, ¿ya? Por ejemplo, al disponible yo le pondría, normalmente le ponemos el código A, al exigible, el rubro exigible, el código B, pero fíjense, siempre siguiendo algún sistema de codificación, ¿ya? Veamos qué más nos dice. Este es el contenido, definiciones, objetivos, naturaleza. Vamos a ver algunas definiciones. Según la norma de auditoría número 230, fíjense que dice, el auditor deberá preparar de manera oportuna la documentación de auditoría, que proporcione un registro suficiente y apropiado de la base para el dictamen del auditor. Evidencia de que la auditoría se desempeñó de acuerdo con las normas de auditoría y los requisitos legales y de regulación. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Fíjense, de que nosotros tenemos que elaborar nuestros papeles de trabajo para documentar nuestro informe de auditoría, ¿ya? Que evidencie o que demuestre de que esta auditoría ha sido realizada en base a normas, dice, ¿verdad? Y en base a las leyes vigentes. ¿Se dan cuenta? De que que evidencie de que nuestra auditoría ha sido realizada en base a la normatividad vigente, en pocas palabras, ¿ya? ¿Qué más tenemos? A ver. Otras definiciones, según las normas de auditoría gubernamental, por ejemplo, ¿no? La que utiliza la Contraloría, comprenden la totalidad de los documentos preparados, dice, o recibidos por los auditores, que en conjunto constituyan un compendio de las pruebas realizadas durante el proceso de auditoría y la evidencia obtenida para llegar a formar una opinión o atenerse de ella. Según la norma de auditoría gubernamental de Estados Unidos, el auditor debe mantener un registro del trabajo realizado en forma de papeles de trabajo. Todas las normas, fíjense que nos dice lo mismo, de que el auditor tiene que tener evidencia del trabajo que ha realizado a través de o en forma de papeles de trabajo. Todas las definiciones van a lo mismo, de que debemos documentarnos para respaldar el informe que emitamos. La otra norma son registros que conserva el auditor sobre los procedimientos aplicados. Obviamente, ¿no? Si realizamos documentos o realizamos papeles de trabajo, ahí vamos a registrar todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Van a quedar registrados los procedimientos y las técnicas que hemos aplicado en cada verificación del examen de auditoría. El auditor debe documentar, nos dice la NIA 9, en los papeles de trabajo que él prepare todo aquello que sea importante para evidenciar que el examen se efectuó de acuerdo a normas. Fíjense entonces cuál es el objetivo en concreto de que el auditor tiene que elaborar sus papeles de trabajo para tener constancia de que él practicó su auditoría en base a normas de auditoría. Y finalmente, ¿para qué más? Para que respalde el trabajo que realizó. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos? Lo que acabamos de ver son las definiciones. Ahora vamos a ver los objetivos. ¿Qué es lo que nos dice? Por ejemplo, proporcionar evidencia del trabajo realizado y de las conclusiones obtenidas. Facilitar y servir como evidencia de la supervisión y revisión del trabajo. ¿Por qué dice facilitar y servir como evidencia de la supervisión? ¿Por qué? Porque en, en los papeles de trabajo que hacemos los auditores, ¿ya? Esos papeles de trabajo son supervisados. Entonces, en el papel de trabajo, en el documento que hagamos, tiene que quedar constancia de que ese documento ha sido elaborado por alguien con su firma y la fecha que lo elaboró, y también tiene que quedar constancia en el mismo papel, en una de las esquinas, quién lo ha revisado o quién ha sido el supervisor que revisó y en qué fecha revisó ese papel. O sea que los, los papeles de trabajo o el trabajo que hacemos los auditores no solamente queda, ¿cómo les diría? Queda
realizado por el auditor y se guarda así. No, eso va todavía a una supervisión, ¿ya? O sea que tenemos un supervisor que viene y nos revisa a ver qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos plasmado, qué es lo que queremos decir con esos papeles de trabajo o qué es lo que hemos encontrado. Ahora, aparte del supervisor, eso todavía va, tiene que irse donde un jefe de auditoría para que él revise lo que hemos elaborado, para que recién en base a eso se haga el informe de auditoría. Y muchas veces cuando se trata de instituciones gubernamentales, esos papeles de auditoría, esos papeles de trabajo con los informes de auditoría son requeridos en el caso de las instituciones gubernamentales por la Contraloría del Estado, que también allá los vuelven a revisar para ver si el auditor cumplió con las normas de auditoría, para verificar si desarrolló bien su trabajo. De repente ustedes le hacen la auditoría, por decir a una alcaldía, por decir a Porongo, digamos, ¿no? Y dentro de su informe ustedes emiten un dictamen o un informe limpio, sin ningún tipo de observación, ¿verdad? Pero sin embargo en la Contraloría hay una demanda, si ustedes quieren, o una carta de solicitud de auditoría por parte de personas que vivan en el pueblo donde ellos tengan constancia, por último, o de alguna malversación o que se haga, que se haya hecho en ese pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hace la Contraloría? Lo que hace la Contraloría es actuar también de oficio. A ver, veamos, nos han hecho nos han mandado una carta de allá de Porongo donde dice que hay evidencia de que se ha realizado un fraude o una malversación o hay actos de corrupción en la alcaldía. Entonces, a ver, veamos, pidámosle al auditor, ¿verdad? De que le hizo la auditoría a ese municipio para verificar qué es lo que él analizó. Entonces, fíjense qué es lo que hace la Contraloría. Pide esos documentos, pide esos papeles de trabajo, pide los informes que el auditor emitió para ver si cumplió con las normas de auditoría para elaborar su trabajo, ¿ya? Que no solamente emitió un informe sin llevar a cabo la auditoría, sino de que el auditor siguió a cabalidad los procedimientos que nos dicen las normas de auditoría para elaborar nuestro trabajo. Todos los papeles nos piden, ¿ya? Entonces, fíjense que, ¿qué quiero decir con esto? De que el trabajo que hacemos los auditores no queda ahí. Ya hay gente que de manera directa revisa, supervisa, confirma el trabajo que se ha hecho, ¿ya? Y recién se emite el informe. ¿Se dan cuenta? Y después muchas veces esos documentos también sirven, o a veces son solicitados por otras instancias superiores para su revisión. No olvídense que cuando ustedes hagan auditoría, no piensen que eso se va a quedar ahí, ¿no? Eso en algún momento va a ser supervisado y revisado por otras personas, ¿ya? Y finalmente, ¿cuál es el otro objetivo? Evidenciar el cumplimiento de las normas de auditoría. Obviamente, pues, ¿no? Como les dije, cuando hacemos contabilidad, ¿qué es lo que hacemos nosotros los auditores? Hacemos nuestro trabajo de contabilidad en base a normas, ¿ya? Lo mismo pasa con la auditoría. Hacemos nuestro trabajo de auditoría en base a normas de auditoría también. ¿Se dan cuenta? O sea que no lo hacemos a criterio propio. El auditor aplica su criterio para realizar algunas técnicas o procedimientos de auditoría para que le ayuden a llevar a cabo de mejor manera su trabajo de auditoría, ¿ya? Pero siempre enmarcándose en los lineamientos y en las normas de auditoría que existen para llevar a cabo nuestro trabajo. ¿Qué otro objetivo más tenemos? Fíjense que dice fundamentar responsabilidades previstas por las leyes vigentes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que fundamentar nuestro trabajo de auditoría. ¿En qué sentido? Si realizamos una observación, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que fundamentar qué ley o qué artículo o qué norma incumplió la empresa, ¿verdad?
para que nosotros realicemos esa observación. O sea que tenemos que fundamentar en base a algo la observación que estamos realizando. No es correcto que nosotros digamos, por ejemplo, de que hubo, por decir, sobreprecio en la compra de barbijos, si ustedes quieren, que creo que recién salió eso, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que verificar qué es lo que dice la norma de contabilidad para este tipo de compras, ¿verdad? De repente la norma de contabilidad dice, por ejemplo, ¿no? De que se realicen mínimo 3 cotizaciones, que los montos mayores, por decir, compras mayores a 200,000, sea a través de licitaciones, que las empresas cumplan todos los requisitos legales para poder presentarse a este tipo de compras o de ventas. No fíjense, nosotros como auditores tenemos que conocer qué es lo que dice la norma de contabilidad, ¿verdad? O las normas o los decretos del Estado que nos indican cómo tenemos que realizar estas compras, ¿verdad? Para nosotros poder observar. Si no, ¿cómo voy a observar si no me sé qué es lo que me dice la norma? ¿En base a qué? No voy a decir, a mí me dijeron que estas compras tienen que tener mínimo 3 cotizaciones y he visto que tiene solo una cotización. A ver, pues muéstreme dónde dice que tiene que tener 3 cotizaciones. Hay un decreto, una ley, una norma de contabilidad. ¿Mm? Hay una resolución que diga eso. Tiene que demostrar uno como auditor, aquí está. El decreto supremo 181 dice que las compras mayores a 20,000 pesos tienen que tener 3 cotizaciones. Y si fueran, por decir, compras menores a 20,000, tenemos que ver si es que la empresa tiene algún reglamento específico también que diga cómo se tienen que realizar estas compras, digamos. A ver, veamos entonces si la empresa o la institución tiene un reglamento específico para las compras. De repente, hasta en el reglamento específico dice de que se tiene que realizar 3 cotizaciones, por decir. Entonces yo tengo que pedirle a la empresa si tiene un reglamento específico debidamente aprobado. Si me dicen que tiene, tengo que leerme ese reglamento específico, ¿ya? Y recién en base a eso ver si incumplieron ese reglamento específico. Fíjense entonces que el auditor no solamente se queda con lo que él conoce o con lo que él maneja. Muchas veces tenemos que profundizar dentro de la parte legal de la empresa para poder también nosotros realizar nuestras observaciones, ¿ya? Por ejemplo, otra observación común puede ser de que el cajero de una institución o de una empresa no realiza los depósitos al banco dentro de las 24 horas, ¿verdad? Pero yo tengo que respaldarme en dónde dice eso. Tiene que haber una norma que me diga eso. Yo no le puedo decir, bueno, en la otra empresa donde yo le hice auditoría, eso era así. Entonces, aquí tiene que ser lo mismo. O por control interno, yo creo que la empresa debería hacer eso. No, tenemos que respaldarnos para poder observar, ¿ya? O por ejemplo, en el caso del pago de un impuesto, ¿se dan cuenta? La ley 843 nos da las alícuotas, ¿verdad? Para el pago del IVA, del IT, del IUE y de los demás impuestos. Entonces, ¿qué pasa si una empresa paga, por ejemplo, en menos cantidad los impuestos? Está haciendo una evasión de impuestos, de la forma que lo haga, pues, ¿no? Entonces yo tengo que irme al artículo tanto de la ley 843 y decir, según la ley 843 en su artículo tanto, o en su decreto reglamentario, o en tal artículo, o en tal decreto, ¿verdad? Indica esto. Por lo que la empresa realizó esto. Fíjense, hasta para observar uno se tiene que fundamentar en base a qué usted está diciendo que ellos incumplieron, ¿ya? Por eso que el auditor tiene que leer mucho en lo que respecta a normas, leyes y estar actualizado, estar vigente de todos los cambios que van habiendo en relación a lo que tenga que ver con las empresas o las instituciones, pues, ¿no? Por ejemplo, recién sacó el gobierno algunos decretos que aprueban
las compras para la cuarentena, ¿no? Entonces, que no hay que cumplir con toda la normatividad vigente que debería de cumplirse normalmente, ¿no? Entonces yo eh, voy a realizar la auditoría, por ejemplo, del 2020, en el 2021, también tengo que tomar en cuenta todos esos aspectos, ¿ya? Fíjense entonces que las auditorías no se pueden llevar a cabo de manera alegre. Tenemos que tener cuidado. Hasta para observar tenemos que decir qué norma incumplieron. De repente en el cálculo de los activos, de la depreciación, por decir, de los activos fijos, se equivocaron o lo hicieron a propósito, utilizaron otros coeficientes de depreciación, o la norma dice si existe una alta de que se debe de depreciar a partir de esa fecha, por ejemplo, ¿no? No por todo el año. Y ese tipo de cosas, si las empresas cometieron errores o de repente lo hicieron a propósito y el auditor se da cuenta, entonces tiene que indicar qué normas incumplieron. El decreto supremo 24051 en su artículo tanto establece los coeficientes de depreciación para los activos fijos. Fíjense entonces, ya yo me estoy yendo a una norma que me dice cómo tenía que haber hecho su trabajo el contador y yo tengo que decir cómo lo hizo y establecer las diferencias. Y si puedo también, tengo que establecer el grado de responsabilidad de estas personas o indicar los responsables. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, si encuentro una diferencia, por decir en caja, tengo que establecer quiénes son los responsables, ¿verdad? Si yo verifico y detecto de que el cajero es responsable, entonces tengo que hacer, fíjense, lo tengo que mencionar a él. Y en el peor de los casos, si es que todo hay evidencia de que él realizó, por ejemplo, el origen del faltante, entonces tengo que crear una cuenta por cobrar al cajero, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que los auditores nos fundamentamos de la mejor manera posible. Tenemos que fundamentar nuestras evidencias. No es nomás alegremente que yo voy a observar o voy a decir, ¿ya? Porque no se olviden que nuestros papeles de trabajo o nuestros informes o nosotros como auditores muchas veces tenemos que presentar o mostrar nuestros documentos que hemos elaborado o de cómo hemos llegado a esas conclusiones. O muchas veces nos llaman también a los estrados judiciales para que nosotros defendamos el informe. ¿Ya? ¿Cuáles son las naturalezas y las características? Por eso que es bien amplio el tema de los papeles de trabajo. ¿Por qué? Porque no solamente es para el auditor, eso muchas veces también tiene que remitirse a otros lugares. ¿Ya? Veamos cuáles son las naturalezas y las características que tienen que tener los papeles de trabajo. Por ejemplo, habla de la cantidad y el contenido. ¿Ya? ¿De qué depende la cantidad y el contenido de los papeles de trabajo? ¿Por qué? Porque de repente ustedes se preguntarán, pucha, pero ¿qué cantidad de papeles tengo que hacer? ¿Verdad? O mientras más papeles tengo, me queda mejor respaldada mi auditoría. Entonces son preguntas que de repente ustedes se están haciendo, pues, ¿no? Pero fíjense de qué depende la cantidad. No quiere decir que yo mientras más fotocopias le meta a mis papeles de trabajo, el trabajo va a estar mejor. ¿Ya? Es en función a lo que yo voy revisando, en función a lo que yo voy encontrando que me documento. ¿Ya? Por ejemplo, ¿de qué depende? En base a la magnitud de la empresa. Obviamente, pues, ¿no? Si ustedes le están haciendo la auditoría, por ejemplo, a la Coca-Cola, que es una empresa transnacional, es una empresa grande que tiene sucursales en todo lado, ¿verdad? No es lo mismo que hacerle la auditoría a una ferretería de un barrio, digamos. ¿Mm? Entonces, obviamente que voy a ocupar más papeles de trabajo, pues, ¿no? Voy a realizar más análisis en esta otra empresa grande que en esta otra empresa chica. Entonces, con seguridad que los papeles de trabajo que yo logre acumular de la empresa pequeña van a ser mucho menores a los de una empresa gigante, digamos, ¿ya?
Entonces depende mucho de la empresa a la que le estamos haciendo auditoría, ¿ya? Tampoco no hay una norma que nos diga mínimo tienen que tener 100 hojas o tienen que tener 500 hojas. No. Varía mucho dependiendo de a qué empresa le estamos haciendo el trabajo de auditoría. Y también influye mucho el tipo de informe que vamos a emitir. No es lo mismo hacer una auditoría especial, que ahí se tiene que analizar a fondo, ¿ya? Que hacer una auditoría financiera. ¿Se dan cuenta? Tiene sus diferencias. Después, ¿de qué más depende la cantidad de los papeles? Las características, dice, y las condiciones de los respaldos de la información a ser auditada. También influye mucho las condiciones de los documentos que tenemos que auditar. Lo que pasa es que hay empresas que muchas veces no tienen su documentación en orden, no la tienen acomodada, no la tienen ordenada, no la tienen bien cuidada. Entonces, no es lo mismo, ¿no?, que hacer la auditoría de una empresa que tenga toda su contabilidad encuadernada, foliada, notariada, si ustedes quieren, empastada, ¿verdad? Fíjense entonces que hay su diferencia, ¿no? Obviamente que una empresa que tenga su documento de arriba a abajo, obviamente que yo para hacer mi trabajo voy a tener que utilizar más papeles de trabajo, más documentación, pues, ¿no? Después, los requisitos de las áreas de mayor riesgo para una correcta supervisión y revisión del trabajo y el grado de confiabilidad de los controles internos. Son aspectos que hacen que yo elabore mayor cantidad de papeles de trabajo, ¿ya? O realice mayores análisis. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si yo veo de que los controles internos de una empresa, los controles internos establecidos no se están cumpliendo, con seguridad que ahí me voy a enfocar más y voy a tener que hacer mayores análisis, y obviamente que si hago más análisis voy a ocupar más papeles. Bueno, entonces son diferentes aspectos que afectan la cantidad de papeles de trabajo que vamos a elaborar o utilizar en una auditoría. ¿Ya? Bien. ¿Qué más tenemos en lo que respecta a la cantidad del contenido? Debe incluir documentación que demuestre que el trabajo ha sido planeado, ejecutado y supervisado adecuadamente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? De que nuestros papeles de trabajo tenemos que tener nosotros documentación que demuestre que el trabajo de auditoría ha sido correctamente realizado. ¿Ya? Que quede constancia que alguien, de quién lo ha realizado y quién lo ha supervisado el trabajo de auditoría. Que eso se plasma en los mismos papeles. Tienen que haber marcas de revisión. ¿Ya? ¿Qué más? El control interno ha sido suficientemente evaluado para determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría. De que el control interno ha sido verificado, quiere decir, ¿ya? Que nos ayude a determinar de cómo hemos realizado nuestra auditoría. Si hemos ampliado el alcance, si es que no se cumplieron los controles internos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más nos dice? Deben incluir documentación que demuestre que la evidencia de auditoría es suficiente y competente para sustentar las opiniones, las conclusiones y las recomendaciones alcanzadas por el auditor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que dentro de los papeles de trabajo que nosotros tengamos o que hayamos elaborado, quede constancia, ¿ya? Evidencia de que la auditoría se ha llevado a cabo de manera adecuada, que fundamente nuestras conclusiones. Entonces, si yo quiero realizar mi trabajo de auditoría de esa manera, no tengo que tener, por decir, mezquindad, si ustedes quieren, para elaborar los papeles de trabajo.
muchos auditores a veces prefieren ni siquiera elaborar los papeles de trabajo, ¿ya? O solamente elaboran cuando encuentran una observación. Y no es así. Uno tiene que dejar constancia de que ha revisado todas las cuentas que le asignaron a uno, ¿ya? Ya sea para bien o para mal. Uno tiene que aperturar un papel de trabajo para cada cosa que va analizando. No puede quedar en mi mente eso. Ah, bueno, ya revisé esto, aquí no hay nada, entonces no hago nada. Me voy a la otra cuenta o al otro comprobante, aquí no hay nada, no hago nada. No, uno tiene que dejar constancia de que se ha verificado, de que se ha examinado, de que se ha evaluado, ¿ya? Y poner su rúbrica en cada papel de trabajo, de qué fecha lo hizo, quién lo hizo, ¿ya? Y ver la forma de cómo demostrar de que se ha cumplido con el programa de auditoría y con la planificación de la auditoría en cada papel de trabajo que yo vaya haciendo. Mi amor. ¿Qué les quiero decir? De que los papeles de trabajo no los elabora uno como uno quiera. Tiene que demostrar de que el trabajo de auditoría ha sido suficientemente verificado y elaborado de acuerdo a las normas, ¿ya? Ahora yo les hablaba hace rato, por ejemplo, de que tenemos que seguir un sistema de codificación, que nuestros papeles y nuestros documentos tenemos que codificarlo nosotros. Tenemos que ver la forma de cómo ordenarlo. Por eso es que nosotros, los auditores, lo que hacemos es ponerles un código a cada papel que vamos elaborando. Los acomodamos de alguna manera. Por ejemplo, ahí fíjense, estamos utilizando un sistema alfanumérico, ¿verdad? Para cada hoja importante que tengamos dentro de nuestros papeles de trabajo. Por ejemplo, la planilla sumaria, fíjense que esos términos me imagino que recién ustedes los están viendo o están escuchando. Le ponemos un código A. En la planilla sumaria, ¿qué es lo que nosotros plasmamos? Que más adelante lo vamos a ver. Es cuando comenzamos a realizar el análisis de auditoría, ¿ya? Por ejemplo, si me toca analizar a mí el disponible, ¿verdad? El caja y banco, si ustedes quieren, o DPF también. Si me toca analizar el disponible, yo tengo que comenzar con algo. Y para eso, ¿qué es lo que hacemos? Elaboramos una planilla sumaria, se llama. Otros le llaman hoja llave, ¿ya? En la que nosotros comenzamos a colocar ahí el nombre de la empresa, el tipo de auditoría que estamos haciendo, el periodo que estamos auditando, ¿ya? El rubro que vamos a analizar en ese papel de trabajo, la cuenta que vamos a analizar, la fecha que el auditor está realizando, las iniciales o la rúbrica del auditor, y comenzamos con el análisis, ¿no? Hacemos un cuadro donde nos dice el nombre de la cuenta que vamos a analizar, donde nos indica el código que le vamos a colocar y el saldo que nos arroja en el balance general. Entonces, fíjense, a todo ese cuadro que se lo voy a mostrar más adelante le llamamos planilla sumaria. ¿Ya? Es donde aperturamos el análisis de una cuenta o de un rubro. Ya de ahí, de esa planilla, vamos a hacer puras planillas analíticas donde vamos analizando ya cada cuenta, ¿ya? Y fíjense cómo lo vamos dividiendo. Más abajo dice planilla de ajuste. En esa planilla de ajuste es donde nosotros realizamos nuestros asientos de ajuste que estamos proponiendo cuando queremos, por ejemplo, observar algún asiento erróneo. Nosotros proponemos el asiento correcto, si ustedes quieren, o es donde establecemos las diferencias y proponemos asientos para llegar a los saldos correctos, ¿ya? Y así, fíjense, hay otras planillas más de reclasificación, de eficiencia, etcétera. Pero fíjense que son planillas que los auditores vamos manejando y vamos creando a medida que realizamos nuestro trabajo, ¿ya? Y le vamos colocando un código, fíjense, para poder identificar con facilidad cada planilla. Si le dicen a ustedes, váyase a ver a la planilla de eficiencia, entonces si tienen 500 hojas para buscar,
es más complicado. A diferencia si le dicen, a ver, la planilla de eficiencia lleva el código A3, entonces me voy a ir con mayor facilidad a verificar ese código, ¿ya? Sirve para que nos ayudemos a encontrar con manera más rápida los papeles de trabajo. Bien, y aquí les voy a explicar las planillas más importantes que nosotros utilizamos cuando estamos realizando el trabajo. Por ejemplo, la primera, la que les decía, la cédula sumaria o la planilla sumaria, hoja llave. ¿Qué es lo que va ahí? Incluye el detalle de los saldos, dice, de cada uno de los rubros. ¿Ya? Es cuando aperturamos el trabajo de análisis, ¿ya? En base a esta planilla se organizan en forma ordenada las cédulas que sustentan el trabajo. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si al rubro disponible le pongo A, al exigible le voy a poner B. Ahora, dentro del A, todo lo que vaya debajo de esa planilla, todos los análisis que yo haga, tienen que ir con ese código A1, A2, puede ser romano, ¿ya? Puedo utilizar barra A1 barra 1, puedo utilizar punto A1 barra 1.1, etcétera. Pero siempre para el disponible todo con A, para el exigible todo con B, pero siempre respetando ese sistema que me establezco al comienzo, ¿ya? Después la otra planilla, para que la vayan conociendo, dice cédula de ajuste. En esta cédula se documentan aquellos ajustes que afecten la razonabilidad del rubro o cuenta examinada, ¿ya? En la cédula de ajustes propuestos o la planilla de ajustes propuestos, como les decía hace rato, es donde registramos los asientos que nosotros proponemos, ¿ya? Si yo veo, por ejemplo, de que la empresa no realizó, por decir, el ajuste de la cuenta banco en moneda extranjera, no actualizó su moneda extranjera, tengo que proponer un asiento como auditor. No puedo dejarlo ahí o decir que solamente observar que verificado el saldo de la cuenta banco, se evidenció de que no se realizó la actualización correspondiente de la moneda extranjera. Punto final. No. Yo tengo que colocar ahí punto seguido. Se propone el asiento de ajuste número tanto, ¿ya? En la planilla de ajuste propuesto. Y me tengo que ir a mi planilla de ajuste propuesto y decir el asiento. Asiento 1, por decir. Banco, moneda extranjera contra diferencia de cambio. Y poner la glosa ahí, que es lo que hice. Entonces fíjense que el auditor también propone asiento. No es nomás que voy a observar, me dedico a observar y no propongo nada. ¿Ya? En base a las observaciones que yo vaya realizando, también tengo que proponer asientos de ajuste o de reclasificación. ¿Ya? Esta es la otra cédula que dice cédula de reclasificación. Fíjense que también en esta cédula yo propongo los asientos de reclasificación. Pero ¿cuál es la diferencia entre la cédula de ajuste y la cédula de reclasificación? Son dos planillas o cédulas que utilizamos cuando tenemos asientos que proponer, ¿ya? En la planilla o cédula de ajuste colocamos los asientos que me afectan a mi balance general y a mi estado de resultados, como el ejemplo hace rato. Banco contra diferencia de cambio. Banco es una cuenta de balance, ¿sí o no? Diferencia de cambio es una cuenta que va en el, ¿dónde va? A ver, quiero escucharlo. Diferencia de cambio es una cuenta que va en el estado de resultado. Sí. ¿Sí o no? Ya sea que tenga saldo deudor o acreedor, sí o no, pero va en el estado de resultado. Cuando hacemos un asiento, banco contra diferencia de cambio, banco es una cuenta de balance, va en el activo. Y diferencia de cambio en este caso va en el estado de resultado, me va a afectar a mi estado de resultado, sí o no. Si yo
verifico de que la empresa no actualizó su cuenta banco en dólares. En ese caso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que proponer ese asiento y ese asiento, esa diferencia de cambio, me va a afectar a mi estado de resultado. ¿Sí o no? Por eso se dice que los asientos de ajuste afectan a las cuentas, son asientos de ajuste cuando afectan a las cuentas de balance y a las cuentas de resultados. En este caso, esa diferencia de cambio en el haber me va a afectar a mis ingresos, va a incrementar mis ingresos, ¿sí o no? Pero fíjense entonces que me está afectando al balance y al resultado. Por eso se llama asiento de ajuste, ¿ya? En cambio, cuando es un asiento de reclasificación, es cuando solamente afecta a las cuentas de balance, ¿ya? Que no me afecta a mi resultado, quiere decir. Solamente se reclasifica, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué puede ser ahí? A ver, cuenta por cobrar contra caja, si ustedes quieren. De repente se detectó alguna observación o se realizó alguna observación, un faltante por decir. Cuenta por cobrar cajero contra caja. Quiero que me disminuya mi cuenta caja, por eso lo pongo en el haber y le estoy creando una cuenta por cobrar al cajero porque hubo un faltante. Cuenta por cobrar contra caja. Cuenta por cobrar una cuenta de balance. Caja una cuenta de balance. Las dos están en el activo. Son cuentas de balance. No me afecta a mis resultados. Por eso ese asiento lo voy a colocar en mi planilla de reclasificación. ¿Ya? Sigamos. Después tenemos la planilla de eficiencia de observaciones y control interno, se llama. Ya es otra planilla nueva que la van a conocer. Y cada planilla de esta tiene su formato específico, por si acaso. ¿Ya? No es nomás que yo voy a hacer mis asientos. A ver, les voy a mostrar ahorita, a ver dónde tengo. Denme un segundito. ¿Qué les quiero decir, jóvenes? De que estos cuadros, estas planillas que vamos haciendo los auditores, no lo hago a mi criterio. O no voy a hacer un libro diario, digamos, si hago una observación, un asiento propuesto, ¿no? Tengo que hacer una planilla que tengo elaborada para poder demostrar eso. Esta es la planilla sumaria, por ejemplo, fíjense. Ahí está, ¿eh? Es un cuadro que tiene un formato, ¿verdad? Que yo tengo que respetar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero aperturar mi planilla sumaria para el disponible, aquí pongo por decir disponible. Ahí. Ya está ya, ¿verdad? Tengo que colocar aquí cuenta. A ver, voy a colocar caja, moneda nacional, saldo, 25.000 bolivianos. Listo. Aquí pongo banco, moneda extranjera, 10.000 bolivianos. Esos datos tengo que sacar de algún lugar, en este caso puede ser del balance general o de los mayores analíticos de cuenta, por decir. ¿Ya? Pero fíjense que hay un formato entonces. No quiere decir que yo voy a tener que rayar mis papeles de la manera que yo quiera. ¿Ya? Como le dije siempre, el auditor no está solo. Ya hay, tenemos normas y tenemos inclusive hasta los formatos para poder hacer nuestro trabajo, para poder guiarnos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos a ver en este modelo acá? Ahorita vamos a ver. No hay más aquí. Esta es la planilla de eficiencia. Ahí está, ¿ven? Fíjense que es un cuadro que tiene varias columnas. Ahí está.
¿Se dan cuenta? Hay un formato preestablecido donde yo voy a realizar mis observaciones de control interno, que tengo que ir colocando todo lo que yo he observado, ¿ya? La condición que le voy a explicar más adelante, qué es lo que va en condición, el criterio, a qué norma se ha incumplido, qué causa voy a tener con esta observación, qué efecto y qué es lo que yo recomiendo. Fíjense entonces cómo realizamos, cómo vamos llenando nuestros papeles los auditores. Si yo tengo una observación, tengo que colocar en este papel qué observación tuve de manera detallada. ¿Ya? ¿A qué norma he incumplido? ¿Qué efecto? ¿Qué es lo que causó esta observación? Tengo que colocar, tengo que yo ver la forma de poner cuál fue la causa para llegar a esa observación. ¿Y qué efecto me va a arrojar en mi estado financiero? Entonces fíjense que no es nomás que yo voy a hacer mi auditoría y la hago como yo quiera. ¿Ya? Lo mismo pasa para la planilla de ajuste y reclasificación. También tenemos tenemos un modelo ya de planilla de ajuste y reclasificación, por si acaso. No la encuentro aquí. No, sigamos. Entonces, fíjense que los auditores tenemos una guía, tenemos un formato que cumplir en los que tenemos que ir rellenando todos los datos que vamos revisando, ¿ya? Y a esas planillas les llamamos planillas, papeles de trabajo. Esos papeles de trabajo reciben diferentes nombres. Les llamamos planillas sumarias, planillas de eficiencia, planillas analíticas, planillas de ajuste, planillas de reclasificación. Todas esas planillas llegan a constituir mis papeles de trabajo. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los atributos? Estábamos viendo la planilla de eficiencia de control interno. Y como les decía hace rato, esa planilla de eficiencia tiene un cierto formato, ¿ya? En el que nosotros tenemos que plasmar, ¿verdad? Nuestra observación y todos los aspectos relacionados a lo que estamos observando, ¿ya? No es nomás por decir a colocar, a ver, existe faltante en caja de bolivianos 1000, se acabó. No, tengo que proponer un asiento, tengo que llenar mi planilla de eficiencia de control interno, donde yo voy colocando ahí de manera detallada cuál fue la observación, cómo tenía que haberse realizado, qué norma incumplió, cuál es la causa, cuál es el efecto, ¿ya? Y cuál es la recomendación. Y en esta diapositiva yo les voy detallando cada columna que ustedes tienen que ir llenando o cómo les enseña cómo tienen que llenar. En la primera columna, por ejemplo, de la planilla de eficiencia, dice condición, ¿ya? Ahí se debe colocar lo que es decir, la descripción del hallazgo tal como fue encontrado durante la evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que colocar la observación. Por ejemplo, si es la falta de actualización de caja moneda extranjera, por decir, ¿verdad? Entonces yo tengo que colocar ahí, se verificó que el saldo de caja en moneda extranjera no fue debidamente actualizado al tipo de cambio de cierre del periodo. Fíjense, tengo que colocar la observación, qué es lo que yo encontré en esa columna. En la siguiente columna, que dice criterio, tengo que colocar qué norma se ha incumplido, qué es lo que me dice la norma, ¿ya? La norma o el decreto o la norma de contabilidad número 3 o la norma de contabilidad número 6 nos dice esto en su artículo tanto, ¿ya?
O el reglamento interno de Caja Chica nos indica de que todos los fondos, que estos fondos son destinados para gastos menores y no así para compras mayores a bolivianos tanto. No, fíjense que cada cosa que yo voy observando me tengo que respaldar en algo. ¿Qué es lo que ha incumplido? Y tengo que anotar ahí. O el manual de funciones del cajero dice de que el dinero recaudado tiene que ser depositado máximo dentro de 24 horas a la cuenta bancaria de la empresa. Entonces ya me tuve que haber leído el manual de funciones de la empresa, el manual de procedimientos, los reglamentos, los estatutos, las normas de control interno, etcétera. O sea que cuando vamos a hacer auditoría nos tenemos que munir de información para poder verificar si han cumplido o no las normas de contabilidad, las leyes vigentes, o si han cumplido la normatividad interna de la empresa. ¿Qué más? A ver, la otra columna, causa. ¿Ya? Tenemos que identificar cuál ha sido la causa del por qué no se realizó eso. De repente el cajero puede decir, yo no sabía que había un manual de funciones que me indique de que esa plata se tenía que depositar al otro día. Entonces, desconocimiento del manual de funciones. Desconocimiento del control interno de la empresa, etcétera. Y tenemos que colocar la otra columna que dice efecto. ¿Ya? ¿Cuál es el efecto que vamos a tener con esta observación que hemos hecho? ¿Ya? Puede ser uso indebido de recursos, daño económico a la empresa, al Estado, si que fuera un robo, ¿verdad? Gastos indebidos, pérdida. Tenemos que identificar cuál puede ser el efecto, distorsión de los estados financieros para empezar, etcétera. Y tenemos que colocar la recomendación. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos para evitar este tipo de situaciones? ¿Ya? Fíjense entonces que cuando realizamos una observación no la tenemos que realizar alegremente. ¿Por qué? Porque ya saben que tienen que sustentarse, tienen que fundamentar su observación, tienen que proponer un asiento, tienen que llenar una planilla de eficiencia de control interno. ¿Ya? Y aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, en condición, fíjense. La entidad no efectúa el devengamiento de los ingresos y gastos generados y efectuados al cierre del periodo. Muchas veces las empresas, sus sueldos, ¿qué nos dice la norma? De que los gastos, los ingresos y los gastos debemos registrarlos en el momento que han sucedido, tal y como han sucedido, independientemente de que se hayan realizado, pagado o no. Entonces, cada fin de mes yo tengo que devengar mi sueldo, ¿verdad? Independientemente de que lo pague o no lo pague, ¿ya? Lo tengo que devengar por el tema impositivo, porque la norma me lo pide, por lo que sea. Pero muchas veces, si el auditor identifica que los gastos, los ingresos no son devengados, entonces tengo que observar eso. La norma tal me dice, o el principio de devengado me dice tal cosa. ¿Ya? El criterio. En este ejemplo que dice, este aspecto incumple lo establecido en los párrafos tanto de la norma de contabilidad 1, emitida por el Colegio Técnico. ¿Ya? Base contable de lo devengado. Pero fíjense entonces, ahí ya se están metiendo con las normas de contabilidad. O sea que el auditor no solo tiene que conocer las normas de auditoría, también tiene que conocer las normas de contabilidad. Por eso dice que un buen auditor, para ser un buen auditor, primero uno tiene que ser un buen contador. ¿Ya? Para poder observar, para poder, por último, acordarse en dónde mayormente los auditores cometen errores. ¿Ya? Entonces, fíjense que no solamente tiene que manejar la norma de auditoría, también la norma de contabilidad para poder observar, si no, pues no observaría nunca nada, ¿no? En causa, en este ejemplo específico, lo anterior se debe a la falta de implantación de procedimientos de corte de documentación y cierre del periodo, así como a la falta de control y supervisión de la aplicación de los mismos.
Fíjense que ahí se está identificando cuál es la causa, ¿ya? Que no se realizan cortes cada fin de mes o cada cierre de gestión. Falta de supervisión, dice. Seguramente puede ser de que, como pasa en algunas empresas, todo el contador todo se lo deja a los auxiliares y nadie lo supervisa, digamos, ¿no? Así es que cuando uno realiza sus asientos, uno tiene que devengar su sueldo. Al devengar el sueldo, devenga lo que debe o lo que tiene que pagar de ese mes, de caja, AFP, etcétera, impuestos. Todo lo tiene que registrar uno a fin de mes para que en el otro mes solamente se ejecute el pago. No es correcto que si llega a fin de mes o fin de año y yo no pagué, no lo registro por último. Tiene que afectarme a ese periodo, no lo puedo registrar. Voy a pagar en enero. Entonces lo registro en enero. ¿Qué pasa si hago eso? Mi estado financiero al 31 de diciembre o al 31 o a fin de mes no están completos. Están distorsionados porque no registré el gasto, no lo devengué, ya sea por pagar aunque sea, o no registré el ingreso si es un ingreso. No, es que yo lo registro cuando sucede. Yo no trabajo en base a lo devengado, trabajo en base a lo efectivo. Nada. La norma dice esto, así que usted está incumpliendo. El efecto. Esta situación, esta omisión puede generar sobreestimación o subestimación de los resultados del ejercicio. Distorsión de la información financiera expuesta en los estados financieros. Y recomendamos, ¿no? Se recomienda asignar labores de control interno, supervisión, etc. Bien, vamos a quedar ahí, jóvenes. Estos son ya los programas de trabajo, ¿ya? Y los demás papeles que tenemos que ir acumulando cuando realizamos nuestra auditoría. Bien.